Cristo para todos ustedes. En el día de hoy comenzaremos nuestro tema, continuando con el tema del pecado. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema F, que es ¿qué? El antídoto contra el pecado. El tronco quedó corrompido por el pecado transmitido por la serpiente y el linaje de Adán se convirtió en una raza de víboras. La serpiente generó una raza perversa, contaminada por el pecado y demarcada por la muerte. Nacemos en este mundo como hijos de pecado, descendencia de la serpiente, y consecuentemente hay una enemistad natural con el descendiente de la mujer. Según la Biblia, existe un descendiente de la mujer que ha puesto la plenitud del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4 dice, Él vino al mundo con las dos naturalezas en una sola persona, a fin de aplastar la cabeza de la serpiente. Él derramó su sangre, un antídoto suficientemente capaz de anular los efectos del veneno letal del pecado. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces hay un tiempo. Dios estableció el tiempo, ¿para qué? Para librarnos del pecado. El poder de la sangre. ¿Por qué la sangre está íntimamente relacionada con nuestra salvación? Vamos a razonar sobre algunas propiedades fisiológicas de la sangre. Cuando usted va al médico para una consulta, el primer examen que él nos pide es un examen de sangre. Este examen ayuda mucho al médico acerca del tratamiento que debe realizar. Un examen puede salvarnos de una enfermedad, puede prevenir varias enfermedades y también sobre cuál es la mejor terapia para el restablecimiento de la salud. La sangre está esencialmente compuesta de un plasma y células, eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. Y cada uno de esos elementos desempeñan funciones vitales para la sobrevivencia del ser humano. Veamos algunas de estas propiedades. Por ejemplo, el plasma está constituido por agua y esta a su vez sirve como un vehículo que transporta vitaminas, hormonas, etc. Por todo el organismo, ese líquido transporta también las diferentes células sanguíneas y estas desempeñan funciones importantes. Por ejemplo, los eritrocitos, una de las funciones desempeñadas por estas células es el trasplante de carbono. El oxígeno nos permite tener el aliento de vida. Si tenemos vida es porque Jesús nos la da. ¿Usted entiende por qué es imposible tener vida sin la sangre de Jesús? Los eritrocitos también traen de las células gas carbónico para ser eliminado a través de la expiración y por eso es importante para la manutención del equilibrio y pH nivel 7. Otro grupo de células sanguíneas son los diversos glóbulos blancos que trabajan en nuestra defensa combatiendo los agentes nocivos de nuestro organismo. ¿Usted entiende que es a través de la sangre en la cruz que Él combate toda agresividad del pecado? Es a través de su sangre que somos protegidos de las bacterias y virus lanzados por el enemigo que nos quiere destruir. Otro grupo de células son las plaquetas que están íntimamente relacionadas con la coagulación de la sangre. Cuando usted sufre una cortadura, millares de plaquetas se agregan formando una malla que inicia la regeneración de aquello que fue destruido. La sangre tiene un valor precioso porque puede salvar una vida en peligro. En todos los hospitales existen depósitos de sangre para poder socorrer a alguien que necesite sangre. ¿Y cuántas vidas ya han sido salvadas de esta manera? Es de esta forma que la vida está en la sangre y esta tiene un valor incalculable. Veamos, la sangre de animales tenía un valor temporal. En primer lugar, después del pecado de Adán, Dios derramó sangre y los cubrió. Estos son algunos ejemplos. Y lo encontramos en Génesis capítulo 3, el versículo número 21. Y dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Recordemos que a raíz de que ellos pecaron, se cubrieron, se justificaron, ellos se cubrieron ¿con qué? Con plantas, con vegetales, ¿cierto? Con ramas, dice allí, con unas hojas. Pero Dios los vistió nuevamente, o sea, los redimió con pieles de animales. Para poder obtener esa piel de ese animal,
¿qué tuvo que haber sucedido? Sacrificio. Un del animal. sacrificio de un animal y por ende el derramamiento de sangre. Entonces Ujú. vemos ahí cómo ya Dios empieza a, ¿qué? A mostrarnos el camino de la cruz, del sacrificio y de la sangre preciosa de Cristo, que es mucho más valioso, pero ahí comienza. Sí, que también aquí está haciendo referencia a sangre de animales que tenía un valor temporal, ¿no? Segundo punto, Abel ofreció sangre en su ofrenda a Dios y fue aceptada. Génesis capítulo 4, versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró el Señor a Abel y a su presente. Entonces vemos aquí también fue el primer ¿qué? Sacrificio que se ofreció, que fue Abel el que ofreció. ¿Qué ofreció él? ¿Un qué? Un cordero. Entonces, recordemos que Jesús es ¿qué? Es el cordero que quita el pecado del mundo. Siguiente, el 3. Noé ofreció sangre después de haber sido salvo del diluvio. Génesis capítulo 8, versículo 20 dice, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Punto 4. El Señor le pidió a Abraham un sacrificio de sangre, que lo menciona todo este pasaje en Génesis capítulo 22. El punto 5. Dios instituyó el sacrificio de sangre para liberación del pecado. Éxodo capítulo 12, versículo 5 y 7 dice así. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la asamblea de la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice el punto, falta el 7. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Eso, vamos con el punto 6. Dios instituyó el sacrificio de sangre por la expiación del pecado. Levítico capítulo 17, 11. 17, versículo 11. Dice así. Porque el alma o la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para reconciliar vuestras almas, sobre el altar, por lo cual la misma sangre reconciliará la persona. Vamos con el 7, dice, así la repetición de los sacrificios le daba un valor temporal. Para que entendamos lo siguiente, ¿por qué empieza a hablar el Antiguo Testamento de estos sacrificios? ¿Se sacrificaban qué? Animales, y se establece allí en Éxodo cuando ya Moisés, Dios le entrega las leyes y entre muchos de estas leyes y normas era que el tabernáculo y el altar del sacrificio donde los sacerdotes se preparaban los sacrificios, los corderos y se hacían porque era la manera para cubrir los pecados, ¿cierto? Ahora con la muerte de Cristo ya no se hacen sacrificios de animales, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo quita el pecado y lo lleva ¿a dónde? Al fondo de la mar. Con los animales no era posible, por eso es necesario entender el sacrificio de la cruz y la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Amén. Y ahora vamos a ver la parte de la sangre de Cristo, que esta sí tiene un valor eterno, ¿no? No como la sangre de los animales, que era algo temporal. Entonces, primero, la sangre de Cristo es el pago total por el pecado. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice así, se me perdió aquí. Ya, Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y dice también Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La sangre de Cristo, ¿qué?
Pagó nos por compra, todo. nos compra, no, es el Ujú. precio que Dios pagó por nosotros. Por Sí. eso hay que glorificar a Dios ¿con qué? Con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. 2. La sangre de Cristo es la que cubre el pecado. Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. También encontramos en el libro de Salmos capítulo 32, dice el versículo 1 y 2. Bienaventurado el perdonado de rebelión, el encubierto de pecado. Bienaventurado el hombre a quien no contará el Señor la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tercer punto. La sangre de Cristo es nuestra justificación. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos con el punto 4. La sangre de Cristo es la purificación de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice así. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con Él. Entre nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vamos con el punto 5. La sangre de Cristo es la liberación del pecador. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces la sangre de Cristo cuando nos limpia, que nos da vida eterna. Punto 6. La sangre de Cristo es la conmemoración del nuevo pacto. Primera de Corintios 11:25. Dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. El punto 7. La sangre de Cristo trae vida. Juan capítulo 6, versículo 54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí hay que hacer una aclaración, ¿no? Muchos malinterpretan este versículo y piensan que somos caníbales, ¿no? Y comedores de sangre. Lo que está él diciendo es que a través de la Santa Cena es que nosotros hacemos esa práctica de comer ¿qué? El cuerpo de Cristo y su sangre, ¿para qué? Para recordar ese pacto. Por eso es bien importante tomar la Santa Cena y entender ese propósito. Sí, iba en el punto 8, 9. Bueno, La sangre de Cristo trae santificación. Hebreos capítulo 1, versículo 12. Dice Hebreos 1:12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años nunca se acabarán. Punto 10. La sangre de Cristo trae comunión con Dios. Juan 6:56 y Hebreos 10:19 al 22. Hebreos 10 lo voy a leer de una vez. 10 del 19 al 22 dice así. Así que hermanos, teniendo atrevimiento para entrar en el santuario por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo es a saber por su carne. Dice el 21, y teniendo aquel gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero y con fe llena, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Y Juan 6:56, ¿tú lo tienes? Juan 6:56. 6:56 dice así. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces vemos allí la importancia de la sangre de Cristo para permanecer. ¿Cuándo la comemos y cuándo la bebemos? A través de la Santa Cena.
Vamos con el punto 11. La sangre de Cristo trae redención y remisión de Pecado. pecados. Muy bien. Efesios capítulo 1. 1, versículo 7. Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Punto 12. La sangre de Cristo trae eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. 12, 13 y 14 dice. 9. No, vamos en el punto 12. Hebreos 9, 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario diseñado para eterna redención. 13. La sangre de Cristo permite la entrada en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo atrevimiento para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, el Cristo. Punto 14. La sangre de Cristo hace posible el servir al Dios vivo. Hebreos 9, 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así es. Punto 15. La sangre de Cristo acerca a la criatura del Creador. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice el punto 16, la sangre de Cristo pone en vigor actual el testamento. Hebreos 9:11. 9:17. Porque 9:17. el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, mientras una persona esté viva y él hace un testamento, los herederos de ese testamento no pueden disfrutar si la persona ¿qué? No muere. Por eso Cristo murió y resucitó, que es la diferencia, para poder recibir esa herencia de su sangre preciosa y nos limpia de todo pecado. Punto 17. La sangre de Cristo es la base de nuestra victoria diaria. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Punto 18. La sangre de Cristo es el tema central de la Biblia. Punto 19. La sangre de Cristo tiene un valor incomparable. Primera de Pedro 1:18 al 19. Primera de Pedro, ¿tú lo tienes? No tengo yo. Primera de Pedro. La 20. Ya, Primera de Pedro 1 del 18 al 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Punto 20. La sangre de Cristo garantiza la posesión de las promesas en el tiempo presente. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto o testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran las promesas de la herencia eterna. Ahí está hablando de qué? De Cristo, su sangre preciosa, su muerte, y lo cual nos hace herederos de sus bendiciones. Punto 21. La sangre de Cristo será motivo de nuestro cántico de victoria en el cielo. Apocalipsis 7,
del 9 al 14. Después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de luengas ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban a alta voz diciendo: Salvación al que está sentado sobre el trono de nuestro Dios y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 animales, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra, la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre, jamás. Amén. Respondió uno de los ancianos y me preguntó: estos que están vestidos de luengas, ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus luengas ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Bueno, entonces vemos aquí claramente la importancia de ¿qué? De la sangre de Cristo, es entender la sangre, la importancia de la sangre de Cristo y darle esa importancia, esa connotación, pero sobre todo el poder que tiene la sangre de Cristo. Número 1, ¿para qué? Para limpiarnos del pecado, para protegernos del pecado y para darnos salvación y vida eterna. Así es. Entonces vamos con las 100 razones para no pecar. Sí, vamos a leerla a las 100 y cada versículo, por cuestiones de tiempo, pues no los podemos buscar, pero usted allí... Se los damos y ustedes los buscan. Adelante. 100 razones para no pecar. Número 1. Porque el pecado causa separación entre Dios y el hombre. Isaías 59:2. 2. Porque el pecado causa muerte. Romanos 6:23. 3. Porque el pecado esclaviza al hombre. Romanos 7, del 14 al 25. 4. Porque el pecado conduce al hombre al camino ancho. Mateo 7, versículo 13. 5. Porque el pecado sacó a Adán y Eva del paraíso. Génesis 3. 6. Porque el pecado hizo que Caín matara a su hermano Abel. Génesis 4. 7. Porque el pecado trajo el diluvio sobre los hombres. Génesis 6. 8. Porque el pecado causó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19. 9. Porque el pecado hizo que los hijos de Aarón murieran delante del altar. Levítico 10, del versículo 1 al 3 y el versículo 10. 10. Porque el pecado hizo que Coré, Datán y Abirán fueran enterrados vivos. Números 16. 11. Porque el pecado hizo que María, hermana de Moisés, quedara leprosa. Números capítulo 12. 12. Porque el pecado hizo que Sansón se volviera motivo de escarnio. Jueces 16, del 23 al 25. 13. Porque el pecado hizo que Saúl perdiera el trono. Primera de Samuel, capítulo 13, del versículo 13 al 14. 14. Porque el pecado impidió que Israel entrara en la tierra prometida. Números 14, 26 al 37. 15. Porque el pecado vuelve al hombre inmundo. Isaías 64, 6. 16. Porque el pecado trajo espada a la casa de David. Segunda de Samuel 12, 10, parte A. 17. Porque el pecado debilitará al hombre emocionalmente. Salmo 51, 8. 18. Porque el pecado afecta la mente. Salmo 51, 3. 19. Porque el pecado roba la alegría. Salmo 51, 12. 20. Porque el pecado afecta el testimonio. Salmo 51, 14 al 15. 21. Porque el pecado hace culpable al hombre delante de Dios. Romanos 3, 19 y Santiago 2, 10. 22. Porque el pecado afectó al hombre mental, moral y espiritualmente. Romanos capítulo 3, del 10 al 18. 23. Porque el pecado es considerado como una deuda. Mateo 6, 12. 24. Porque el pecado trajo el odio de Dios sobre Israel. Oseas 9, 15 y Jeremías 12, 8. 25. Porque el pecado trajo el odio de Dios sobre los malos.
Salmo 5, versículos 5 y 11, 5. 26. Porque el pecado Dios lo odia. Proverbios 6, 16 al 17 y Zacarías 8, 17. 27. Porque el pecado trae muerte física. Génesis 2, 17 y Romanos 5, 12. 28. Porque el pecado trae muerte espiritual. Efesios 2, 1. 29. Porque el pecado trae muerte eterna. Mateo 25 del 41 al 46 y Apocalipsis 20 versículos 6 al 14. 30. Porque el pecado trajo consecuencias aún sobre la naturaleza. Romanos 8 del 22 al 23. 31. Porque el pecado trajo maldición sobre la tierra. Génesis 3, 17. 32. Porque el pecado trajo miedo, vergüenza y huir de la responsabilidad. Génesis 3 del 10 al 13. 33. Porque el pecado trajo endurecimiento gradual. Hebreos 3 del 8 al 10. 34. Porque el pecado trajo orgullo y altivez. Proverbios 21, 4. 35. Porque el pecado es abominable a Dios. Deuteronomio 12, 31. Hebreos 11, 3. 36. Porque el pecado es contrario a la naturaleza divina. Isaías 6, versículo 3 y primera de Juan 1, 5. 37. Porque el pecado, sea cual fuera, trae una pena severa. Santiago 2, versículo 10. 38. Porque el pecado es vulgar, repulsivo y repugnante a los ojos de Dios. Ezequiel 24, 13. 39. Porque el pecado es comparado al vómito. Proverbios 26, 11 y 2 de Pedro 2, 22. 40. Porque el pecado es llamado de cieno o porquería. Salmo 69, 2 y 2 de Pedro 2, 22. 41. Porque el pecado es semejante al cadáver en estado de putrefacción. Mateo 23, 27. 42. Porque el pecado llevará al hombre al infierno. Mateo 5, 30. 43. Porque el pecado causa asco. Ezequiel 20, 43. 44. Porque un pequeño pecado lleva a más pecados. 45. Porque mi pecado recuerda la disciplina de Dios. 46. Porque el tiempo invertido en el pecado es desperdiciado para siempre. 47. Porque mi pecado nunca agrada a Dios, por lo contrario, siempre lo entristece. 48. Porque mi pecado coloca un peso inmenso sobre mis líderes espirituales. 49. Porque a su debido tiempo mi pecado produce tristeza en mi corazón. 50. Porque estoy haciendo lo que no debo hacer. 51. Porque mi pecado siempre me vuelve menor de lo que yo podría ser. 52. Porque los otros y mi familia sufren las consecuencias de mi pecado. 53. Porque mi pecado entristece a los santos. 54. Porque mi pecado causa regocijo a los enemigos de Dios. 55. Porque el pecado hace creer que gano cuando en realidad pierdo. 56. Porque el pecado puede impedir que yo me califique para el liderazgo espiritual. 57. Porque los supuestos beneficios del pecado nunca superan sus consecuencias. 58. Porque el arrepentimiento del pecado es un proceso doloroso y demorado. 59. Porque el pecado es un placer momentáneo a cambio de una pérdida eterna. 60. Porque mi pecado puede influenciar a otros a pecar. 61. Porque mi pecado puede impedir que otros conozcan a Cristo. 62. Porque el pecado menosprecia la cruz sobre la cual Cristo murió. 63. Porque es imposible pecar y seguir al Espíritu Santo al mismo tiempo. 64. Porque otros más sinceros que yo son perjudicados debido a mi pecado. 65. Porque todos los del cielo y del infierno testificarán sobre la necedad del pecado. 66. Porque el pecado puede afligir mi mente y causar daños a mi cuerpo. 67. Porque el pecado mezclado con la adoración vuelve insípidas las cosas de Dios. 68. Porque el sufrir por causa del pecado no tiene alegría ni recompensa. 69. Porque mi pecado constituye adulterio con el mundo. 70. Porque el pecado, aunque perdonado, no elimina determinadas consecuencias. 71.
porque yo nunca sé con anticipación el tipo de disciplina de mi pecado. 72. Porque mi pecado puede indicar que aún estoy en la condición de perdido. 73. Porque pecar significa no amar a Cristo. 74. Porque mi pecado le da autoridad más de lo que estoy dispuesto a creer. 75. Porque el pecado no glorifica a Dios. 76. Porque yo prometí a Dios que Él sería el Señor de mi vida y no el pecado. 77. Porque el pecado es la causa del mal del mundo. 78. Porque el pecado Dios no lo tolera ni lo ignora. 79. Porque pecado es siempre pecado, no importa en qué circunstancias. 80. Porque no hay conquistas en el pecado, apenas rabia, dolencias, angustias, tristezas. 81. Porque no puedo andar con Dios y practicar el pecado al mismo tiempo. 82. Porque todo aquel que es nacido de Dios no viene practicando el pecado. 83. Porque debemos considerar el pecado como Dios lo hace. A Dios le costó su Hijo. 84. Porque debo hacer lo que hizo José cuando tuvo oportunidad para pecar. Génesis 39, 9. 85. Porque nuestro censo de pecado es proporcional a nuestra cercanía con Dios. 86. Porque nuestro deber es reconocer el pecado y huir de él lo que más podamos. 87. Porque el pecado puede revelarse en su santo, pero nunca reinará en él. 88. Porque siempre que un hombre de Dios peca, Satanás se alegra. 89. Porque es más amargo pecar contra Dios que sufrir los tormentos del infierno. 90. Porque el pecado es la mayor basura, la mayor tristeza y el mayor problema. 91. Porque jamás algo fue tan inútil que vivir una vida practicando el pecado. 92. Porque para el verdadero cristiano, el pecado no es algo socialmente aceptado. 93. Porque si no fuera por el pecado, la muerte jamás hubiera tenido principio. 94. Porque si no fuera por la muerte, el pecado nunca habría tenido fin. 95. Porque si el pecado pudiera hacer lo que desea, destronaría y aniquilaría a Dios. 96. Porque el cristianismo comienza con la doctrina del pecado. 97. Porque no existe pecado tan pequeño que no pueda encender un fuego eterno. 98. Porque el pecado estampa la imagen del diablo en el hombre. 99. Porque el corazón del pecador es la mansión del diablo. 100. Porque es tiempo de llamar al pecado de pecado y huir de sus caminos. 101. Si ese noviazgo le hace pecar, termine. 102. Si el internet le hace pecar, no entre cuando esté solito. El 103. Si hay una valla o aviso publicitario en el camino y le hace pecar, vaya por otro camino. 4.100. Si su amigo te hace pecar, corte con esta amistad. 105. Si el carro le hace pecar, véndalo y ande en bus. 106. Si el empleo le hace pecar, su patrón es Dios, entonces renuncie. 107. Si el dinero le hace pecar, déjelo bloqueado en alguna inversión. 108. Si alguna relación le hace pecar, termine inmediatamente. 109. Si la televisión le hace pecar, conviértase a Dios. Tremendo. Bueno, aquí damos por terminado este tema del pecado. Por eso comenzamos este discipulado a través de este canal con este tema. Son varios temas, ¿verdad? Pero el tema fundamental y lo que decíamos allí, el cristianismo comienza conociendo el pecado. Porque si empezamos a hablar de Jesús, si empezamos a hablar de otras cosas, de la bendición, todo eso vamos a hablar más adelante. Pero lo primero que tenemos que reconocer es que el pecado, el origen y que somos pecadores. Sí. Yo los invito para que compartan este material con otras personas, se reúnan, lo estudie, lo repase. Por eso va a quedar aquí en este canal para que todas las veces que usted lo quiera estudiar y
Le pedimos que lo comparta para que cumpla esa gran comisión que es la de ir y hacer discípulos, uno de los mandatos que Jesús estableció. Les pedimos que oren por nosotros para que este material se difunda hasta lo último de la tierra. Ya si usted quiere apoyarnos financiero, comuníquese con nosotros a través del canal, o si desea este material en PDF que se lo mandemos de manera virtual, comuníquese a través de este canal, de nuestro canal, y se lo haremos llegar. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta pronto.